Hola María, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Javier? Buenos días. Bueno, y muchas gracias por repetir en nuestro podcast. María Pérez de Roba no necesita presentación porque quien nos ha visto ya te conoce y ya te ha Sí. escuchado en alguno de los podcasts anteriores, con lo cual te agradezco que compartamos este rato para hablar de la ansiedad, ¿no? Que es un poco el objetivo fundamental del podcast de hoy. Entonces, empecemos con una pregunta como más general. ¿Qué es esto de la ansiedad? ¿Qué es la ansiedad? Bueno, pues la ansiedad yo siempre explico que es el sistema de alarma de nuestro cerebro, el que nos avisa cuando considera que estamos en riesgo o que hay alguna situación que pone en peligro nuestra integridad física, nuestra integridad psicológica o emocional, y que de alguna forma responde a un peligro que no está ocurriendo actualmente ni que tiene sentido que ocurra en un futuro, ¿no? Entonces esa alarma, de alguna forma, lo que encontramos en la ansiedad es que no funciona del todo bien y salta esa alarma de incendios cuando realmente no hay un fuego, y produce un malestar bastante significativo que requiere atención y ayuda. Uh-huh. Luego la gente entremezcla, ¿no? Que si crisis de pánico, que ansiedad generalizada, que un poco explícanos cuáles son las posibles diferencias que hay en la forma de tener alguna dificultad en mi relación con la ansiedad. Uh-huh. A ver, en general podemos hacer como 3 distinciones básicas. Yo creo que la ansiedad generalizada, que es un poco esta sensación que a veces los pacientes explican, ¿no? Como siempre he sido una persona muy ansiosa, yo tengo ansiedad todo el rato. La ansiedad generalizada es un poco ese estado de preocupación permanente, ¿no? Sensación de alerta, no puedo hacer una vida normal, todo me interfiere mucho en el día a día, todo me preocupa un montón y bueno, pues ese desarrollo diario es complejo, ¿no? Luego aparecen lo que son las crisis de ansiedad, que son esos momentos en los que parece que la ansiedad ha ido subiendo de manera progresiva y llega a un punto en el que me desbordo más, ¿no? Ahí aparecen muchas veces síntomas más corporales, más somáticos, que tienen que ver con presión en el pecho, esas palpitaciones tan comunes que los pacientes refieren, sensación de falta de aire, ¿no? Y luego el ataque de pánico, que sería lo que yo creo que muchas veces los pacientes creen que es tener ansiedad, ¿no? Que es como, bueno, nunca he tenido ansiedad porque no he tenido un ataque de pánico. El ataque de pánico aparece de manera mucho más súbita, ¿no? Y como de una manera como mucho más brusca, y de alguna manera esos síntomas producen un pico de malestar emocional y de ansiedad que muchos pacientes incluso piensan, ¿no? Que les está dando un infarto o que están sufriendo algo parecido a la muerte. Uh-huh. Entonces esa es una diferencia que creo que sí que ayuda y que es importante encontrar qué es lo que nos está pasando a cada uno para desde ahí intervenirlo y poder ayudar a los pacientes. Sí que has mencionado un aspecto yo creo que es muy, muy relevante, en el sentido de que hay gente que se está acostumbrando a vivir con ansiedad, ¿no? Es decir, que cada vez vemos más, ¿no? De gente que nos cuenta haciendo, no, si yo llevo con ansiedad toda la vida, ¿no? O mucho tiempo, ¿no? Eso, bueno, no puede ser. No, porque además la ansiedad tenemos que entender que produce un desgaste a nivel emocional, a nivel psicológico. De hecho, la ansiedad es un trastorno que, pues muchas veces aparece, ¿no? Incluso con otros diagnósticos a lo largo del tiempo por ese desgaste que produce. De alguna manera también yo creo que tenemos que entender que la ansiedad también aparece como un síntoma secundario de una patología que quizá en un inicio no se ha diagnosticado, ¿no? Entonces, pues se me ocurre, por ejemplo, algún trastorno de la neurodivergencia que no ha sido diagnosticado y de repente en edad adulta tengo mucha ansiedad, ¿no? Y cuando de repente hacemos una evaluación más completa, vemos que lo que había de fondo en esa ansiedad quizá era un TDAH, por ejemplo, ¿no? Entonces, el poder entender también el origen, ¿no? Y qué me está produciendo estas cosas ayuda mucho a que el desarrollo y, por supuesto, el procedimiento terapéutico tenga muchísimo más sentido. Uh-huh. O sea, identificamos que la ansiedad es esa emoción normal que nuestro cerebro nos da como señal de alarma, que de repente no es, como decías antes, ese señal de alarma, ese alarma de incendios, pues salta en momentos que no tiene que saltar, ¿no? Y nos está despertando por la noche, ¿no? Y no nos deja descansar ni a nosotros ni a los vecinos, ¿no? Efectivamente. El otro espacio interesante donde mucha gente también tiende a confundirlo y hablamos casi, ¿no? La gente habla casi como si fueran sinónimos, la ansiedad y el estrés, ¿no? Es decir, pero no es lo mismo, ¿no? No es lo ¿Cuál mismo. es la diferencia? Pues mira, yo siempre digo que el estrés es una preocupación sobre algo que nos está pasando en el momento presente. Puede responder a: me voy a cambiar de trabajo, voy a hacer una mudanza, tengo exámenes, tengo una oposición. Entonces, de alguna manera hay como una situación en el momento presente que mi sensación es que igual no tengo todos los recursos para poder abordarla como debería. Ahí me siento estresada y un poco sobrepasada. ¿Qué solemos ver? Que cuando ese estímulo desaparece, los exámenes han pasado, ya me he mudado y todo ha ido bien, la oposición ha pasado y me ha ido bien o mal, pero bueno, ha pasado ese estímulo estresor, de alguna manera el estrés baja. Lo que nos pasa con la ansiedad es que no responde a algo que esté pasando en el presente. Yo siempre a los pacientes les digo que la ansiedad es el easy.
El y si pasa esto, y si pasa lo otro, y si, y es un y si infinito que no acaba nunca. Porque cuando ellos ya pasan, ¿no? Como esa primera fase de y si me da un infarto. Ah, vale, no es un infarto, es ansiedad. Pero el siguiente y si es y si, entonces siempre no tiene fin. Entonces, la ansiedad produce un malestar clínicamente significativo que además tenemos que abordar porque no responde a nada que esté pasando en el presente, ¿no? Y entonces esa es como la principal diferencia y como tú bien dices, creo que hoy en día tratamos de decir mucho, ¿no? Esto de, bueno, yo tengo ansiedad en el trabajo, tengo tal, que puede ser que la tenga, pero que es verdad que creo que es importante que lo diferenciemos porque el tratamiento es muy diferente también. Es distinto, ¿no? Manejar esa anticipación ansiosa del futuro con la gestión del presente, ¿no? Y son dos cuestiones bien diferentes. Mencionabas antes, ¿no?, que la ansiedad a veces se presenta también como síntomas físicos, no solamente como esa preocupación sobre lo que ocurra o pueda ocurrir, ¿no?, sino también a base de palpitaciones, falta de respiración. Un poco por qué ocurre todo eso. Bueno, yo siempre digo que la ansiedad tiene como diferentes idiomas para manifestarse, ¿no? Entonces, lo que vemos más habitualmente es que la ansiedad, yo digo que tiene 3 vías de salida principal, ¿no? El primero de ellos tiene que ver con todo lo que es somático, con el cuerpo, que son estos síntomas que tú decías ahora. Tenemos toda la parte también a nivel cognitivo, todo lo que es el pensamiento, ¿no? Yo lo llamo la rueda de hámster, que el paciente se sube y tiqui, y no puede parar, ¿no? Entonces, es esa parte de sobrepensar, el pensamiento súper catastrofista, los ISIS que comentábamos anteriormente. Bueno, pues ahí hay como un bloqueo en el pensamiento que no permite pensar con claridad, ¿no? Y luego toda la parte emocional que la ansiedad produce, que podemos ver pacientes que están como mucho más irritables, que tienen situaciones de miedo en momentos en los que parece que no responde, ¿no?, como a la situación que deberían sentir. Entonces, de alguna manera, ese sistema de alarma que se activa, el cuerpo y la cabeza está totalmente interconectado. Entonces, el cuerpo, al detectar esa señal de alarma también, reacciona y se pone en marcha. Entonces, de alguna manera, la tensión arterial sube, la sangre, ¿no?, llega a las piernas y a los brazos para correr, para huir, para defendernos de algo que creemos que puede ocurrir, pero que realmente no es un peligro que esté ahí. Y claro, toda esa sintomatología física también lo dejabas entrever antes, ¿no? A veces se confunde con crisis físicas, una crisis cardíaca y demás, ¿no? Entonces, ¿alguna idea de algún tip que le podamos trasladar a la gente para que decir, oye, espérate, esto, vete a urgencias que puede ser una angina de pecho, o no, mira, respira, que tiene pinta de ansiedad? Claro. A ver, yo creo que es verdad que aquí no podemos dar como un consejo universal porque dependerá mucho de cada paciente. Pero es cierto que si tenemos una trayectoria en la que ya somos conocedores de que somos personas con tendencia a la ansiedad, con una gestión emocional que en ocasiones nos cuesta, sí que creo que es importante que trabajemos esas estrategias para que en momentos en los que aparezcan estas crisis de ansiedad y esos síntomas corporales podamos bajarlos y reducirlos sin necesidad de asistir a un servicio de urgencias, ¿no? Sí que es verdad que si es la primera vez que me pasa, tengo una opresión en el pecho con un dolor muy significativo, hombre, podría ser interesante descartar algún problema médico. No vamos a decir que no vayan nunca, ¿no? Totalmente. Además, yo creo que la clave muchas veces está ante la duda, un electrocardiograma, y luego le decimos que es ansiedad. Es decir, yo creo que en ese contexto, sin lugar a dudas, lo que puede ser peligroso es una crisis cardíaca, no una crisis de ansiedad que puede ser muy desagradable, ¿no? Entonces, ante la duda, un electrocardiograma nos va a dejar mucho más tranquilos, ¿no? Otra de las cosas que nos cuentan repetidamente en la consulta, ¿no?, es que, pues, si tengo todo bien, ¿no?, familia, trabajo, qué sé yo, tal, todo funciona, no entiendo por qué tengo ansiedad. ¿Qué les podemos decir? Bueno, yo creo que aquí aparece como la famosa culpa, ¿no?, de no puedo sentirme mal si objetivamente en mi vida todo va bien. Lo que observamos en la clínica es que la ansiedad no responde a la vida que cada uno tiene, a que nos vaya fenomenal o no nos vaya tan bien, sino que responde a ese sistema de alarma que de alguna manera está alterado, ¿no? Lo que sí que vemos a nivel ansioso es que, bueno, pues hay diferentes factores, ¿no?, que nos predisponen a lo mejor a tener más ansiedad. Pues todo lo que tiene que ver a lo mejor con la herencia biológica, ¿no? De, bueno, pues si tenemos padres con cierta tendencia a la ansiedad, ya no solo por esa herencia biológica, sino porque también en el vínculo quizás se ha transmitido, ¿no?, esa manera de afrontar la vida de una manera un poco más angustiosa. Todo lo que tiene que ver con experiencias vitales que hemos tenido, aprendizajes que hemos hecho, ¿no?, y las habilidades de afrontamiento que hemos desarrollado. Entonces, en todo eso no entra si mi vida va bien o mal, sino que en cualquier estilo de vida, de repente este sistema de alarma se siente sobrepasado, genera mucho malestar
y además la culpa genera todavía más malestar en los pacientes, porque es como, no debería sentirme así. Y cuando intentamos... Es como echarle gasolina al fuego. Totalmente, ¿no? totalmente. Y cuando quiero que la ansiedad desaparezca y me empeño en eso, la ansiedad siempre se hace más fuerte, ¿no? Entonces, por eso es importante trabajar desde la terapia, el entender qué me está pasando y desde ahí pensar estrategias. Qué importante, ¿no? Porque luego hay mucha gente que lleva años en tratamiento, ¿no? Que de repente empezaron con una medicación y que la mantienen, han ido cogiendo y soltando la terapia, ¿no? Es decir, que de alguna forma eso tiende a mantenerse en el tiempo, no sé si diría cronificarse, pero desde luego, ¿qué les podemos decir a estas personas que tienen la sensación de que la ansiedad y ella van a estar por los siglos de los siglos? Yo creo que aquí hay que tener en cuenta dos cosas. Lo primero que ya comentábamos antes es hacer una buena evaluación para ver si debajo de esa ansiedad se esconde alguna otra cosa, ¿vale? Alguna manera de afrontar la vida, la realidad, algún trastorno del neurodesarrollo, por ejemplo, algún trauma por algún suceso que hemos vivido en la vida, quizá hay un duelo de algún familiar o un ser querido debajo de todo esto que quizá no se transitó bien en su día y que tenemos que trabajarlo, ¿no? Entonces, eso por un lado. Y luego, por otro lado, creo que es importante que si lo hemos trabajado en diferentes entornos terapéuticos y no terminamos de solventar eso que pasa, quizá estamos centrando muchas veces el tratamiento en poner solución a los síntomas y no en entender qué es lo que nos está pasando de fondo, sino, bueno, pues a lo mejor sé lo que tengo que hacer si tengo una crisis de ansiedad, ya sé que tengo que hacer esta respiración o hacer este ejercicio, pero ¿por qué se me provoca esto, no? Pues a veces ahí vemos, por ejemplo, un perfeccionismo crónico, ¿no? De una persona con una estructura de personalidad súper autoexigente. Entonces, claro, sí, sé lo que tengo que hacer cuando tengo ansiedad, pero es que la ansiedad no desaparece. Bueno, pues en ese caso, ¿no? Yo como terapeuta diría, bueno, vamos a trabajar estos rasgos más perfeccionistas y autoexigentes, porque creo que si esto lo trabajamos, todo lo demás se va a ir ordenando de una manera que tenga más sentido. Y además, en ese contexto, fíjate, me iba pensando en pacientes, que al final es un poco nuestro día a día, nuestro leitmotiv, y me venían sobre todo mujeres en edad media, 30, 40, 50 años, en las cuales de repente, ¿no? Pues esa sensación de ansiedad crónica, pues como que, y además con algo que a mí nunca me ha parecido bien, asumiéndolo, ¿no? Esa sensación de que esto es forever, no. ¿Por qué en las mujeres es distinto o diferente? Bueno, yo creo que esto es un melón importante, Javier. Yo creo que las mujeres en general siempre se ha infrainvestigado la patología que teníamos nosotras y bueno, y muchos de los diagnósticos esenciales siempre los síntomas que evaluamos tienen más que ver con cómo se presentan en los hombres que en las mujeres, ¿no? Creo que ahí nosotras tenemos una habilidad especial para enmascarar sintomatología, entonces se hace más difícil definir qué puede haber debajo, ¿no? Entonces, como te decía antes, pues a lo mejor pacientes que vemos ahora nosotros en consulta, que el motivo por el que vienen es ansiedad, y de fondo observamos que hay un TDAH que llevan arrastrando desde los 10 años. ¡Wow! Entonces, cuando esas pacientes, lo hemos visto, ¿no? Nosotros en consulta les contamos esto, de repente es como si todos los puntos, ¿no? se unieran y todo cobrara un sentido, y de alguna manera ese sufrimiento permanente en el tiempo de repente tiene salida y entiendo qué me pasa, ¿no? Claro, y ya entiendo por qué tenía esta ansiedad y por qué me cuesta regular mis emociones y soy tan perfeccionista, ¿no? O sea, como que me ayuda a entender un poco todo desde ahí, ¿no? Y luego, sin duda, yo creo que también hay un punto, ¿no? Como de autoexigencia en las mujeres, un poco, ¿no? impuesto, diría yo, a nivel social, en el que, bueno, pues es complejo a veces estar a la altura de lo que nosotras mismas nos exigimos. Indudablemente eso nos genera un estrés y una ansiedad a largo plazo que no siempre es fácil de gestionar. Volviendo a la diferencia entre esa ansiedad que nos acompaña en el día a día y esa situación de ansiedad paroxística que nos bloquea, sí. ¿Cuál sería la diferencia entre la crisis de ansiedad, la crisis de pánico y qué pasa en nuestro cerebro en ese contexto? Bueno, pues tenemos que entender que el ejemplo que siempre digo a los pacientes para entender bien qué nos está pasando es que la sensación es como si en esta sala ahora mismo entrara un león. Entonces nuestro cuerpo se activa, nuestro cerebro se pone en alerta, el corazón late más rápido, nos falta la respiración, nos duele el pecho en muchas ocasiones, algunos pacientes incluso refieren hormigueos, ¿no? en las piernas y en las manos, sensación de calor en la nuca, o sea, el cuerpo se pone en alerta total en ese momento, ¿no? ¿Qué nos pasa? Que el ejemplo que yo siempre les digo es esto que pensábamos que era un león, resulta que es un gato. Entonces, ¿qué pasa, no? Toda esta sensación y todo esto que tenía tanto sentido a nivel corporal
de repente deja de tener sentido, ¿no? Pues eso es lo que yo les explico un poco, qué es lo que ocurre en las crisis de ansiedad, ¿no? Que he interpretado como león algo que no lo era, ¿no? Entonces, pues, por ejemplo, ¿no? Los adultos, bueno, entonces esa entrevista de trabajo yo pensaba que era un león y no, María? Digo, pues efectivamente. Pero claro, hasta que nos damos cuenta de eso es complicado, ¿no? También es verdad que en el momento de la crisis de ansiedad, un ataque de pánico, esta parte de razonamiento se queda totalmente bloqueada por la sensación de alarma. Entonces, el cerebro pierde un poco esa capacidad de razonar, ¿no? Por eso también es importante el entender de, bueno, esto se me va a pasar, que yo creo que es una de las cosas más importantes que los pacientes tienen que saber. Una crisis de ansiedad nunca es eterna y no dura para siempre. Va a pasarse, tiene un pico en el que se pasa muy mal, pero va a bajar y ahí es cuando podemos empezar a ver qué ha pasado, qué lo ha desencadenado y qué hacer la próxima vez. Uh-huh. Y luego es frecuente, ¿no? Que cuando alguien pasa por una crisis de ansiedad, identifica ese contexto, se queda ese puntito de memoria emocional y empieza a condicionar la vida de esa persona, ¿no? Y intenta evitar esa situación que le recuerde o que le recuerde esa experiencia tan intensa de la crisis de ansiedad. Por eso es clave, ¿no? Si tengo una crisis, entenderla para poder afrontarla, ¿no? Eso es. Yo creo que la evitación es una de las técnicas que más usamos y que menos funcionan a largo plazo. Uh-huh. La evitación además supone un reforzamiento como muy inmediato. Si a mí me da mucho miedo, por ejemplo, ¿no? Ir en autobús, evito el ir en autobús de manera que esto no es un problema. Hasta que de repente hago un viaje con mi familia y me tengo que montar en un autobús para ir a ver las pirámides en Egipto, por ejemplo, ¿no? Ostras, pero si yo llevo evitando esto 10 años, ahora tengo que hacer esto que me están pidiendo, ¿no? Y ahí parece como que estoy un poco obligado a cogerlo. De alguna manera esa evitación ha funcionado muchos años, pero lo que hemos hecho es cogerle más y más y más miedo al autobús cada vez que vamos evitándolo. Entonces es una estrategia que muchas veces utilizamos porque en el primer momento nos calma y funciona, pero lo cierto es que a largo plazo eso no tiene buen pronóstico, ¿no? Entonces dejamos de hacer muchas cosas por miedo y al final, bueno, pues nuestra vida se va limitando más y por lo tanto nuestra calidad de vida también. Uh-huh. Importante esa parte, ¿no? De afrontar en lugar de evitar, ¿no? Que es la forma de crecer. Eso y la otra forma nos empequeñece, ¿no? Y que evitarlo es confort en el corto plazo, pero malestar en el medio y el largo. Yo creo que eso es muy importante lo que acabas de decir. Bueno, ya tenemos el diagnóstico, tenemos el contexto, ¿y ahora qué hacemos? ¿Cómo ayudamos? ¿Cómo tratamos a los pacientes con trastorno de ansiedad, con cualquiera de los problemas de ansiedad? A ver, creo que lo primero, y calma mucho a los pacientes, yo creo que en nuestra experiencia lo sabemos, es entender esto que acabamos de explicar, que es la ansiedad. En el momento en el que entiendo que lo que me está pasando no es peligroso. Yo siempre digo, la ansiedad es muy desagradable, pero no es peligrosa. Se va a pasar, no va a pasar nada más allá de este rato de malestar que estamos teniendo. Bueno, pues creo que en ese sentido calma y ayuda mucho a afrontar como lo siguiente que viene, ¿no? Luego creo también, por otro lado, que el empezar a darles estrategias para regular esas emociones que le generan tanto malestar a los pacientes, ¿no? Yo creo que la ansiedad genera una sensación de falta de control absoluto y en el momento en el que soy capaz de decirme, vale, esto se va a pasar, esto ya lo identifico como ansiedad, ¿no? Algunos pacientes me dicen, María, ya el otro día, me decía una paciente ayer, escuché tu voz en mi cabeza, digo, vale, entonces escuché tu voz y me dijo, ¿no? Como fui capaz de decir, esta es la voz de la ansiedad, ¿no? Entonces, en cuanto somos capaces de separar eso, la gestión cambia. Y luego, por supuesto, estrategias y técnicas que trabajamos en consulta, que los pacientes es importante que implementen también en su día a día, ¿no? La hora de terapia semanal no es magia y hay que comprometerse también con el tratamiento para que las cosas que vamos trabajando desde casa se puedan potenciar también, ¿no? Generalizar, ¿no? El día a día, ¿no? Eso es. ¿Y en qué punto la medicación puede ser o no necesaria? Bueno, pues yo creo que en este sentido a veces los síntomas de ansiedad son tan elevados que creo que no permiten hacer un buen trabajo terapéutico y el malestar del paciente es muy significativo, ¿no? Creo que en este punto, en tu caso, tienes mucha más experiencia que yo, ¿no? Entonces, sí que es verdad que a mí a veces me preguntan, ¿no? Y te los reenvío esas preguntas para que tú puedas abordar en ese sentido cuál es el criterio a lo mejor que tú utilizas, ¿no? Como psiquiatra para pautar la medicación o no. Pues lo has dicho antes, ¿no, María? Yo creo que es el punto de intensidad, ¿no? Es decir, cuando hay un punto de intensidad y de interferencia en el funcionamiento, yo creo que a veces hay que plantearse lo farmacológico, yo siempre lo explico como un medio, no como un fin. Es decir, donde tenemos que seguir trabajando en qué estrategias y qué recursos, pero sin duda alguna, ¿no? Hay que intentar de alguna forma aflojar esa ansiedad.
Si estamos hablando de crisis de ansiedad, no tengo la menor duda de que hay que ser incisivo con la medicación, porque al final cada nueva crisis de pánico, cada nueva crisis, lo que va a hacer es activarnos y anticipar la siguiente. Con lo cual eso hay que de alguna forma enfriar esa amígdala. La amígdala es el centro de las emociones por excelencia en nuestro cerebro, que es ese termostato que decías, o esa alarma, ¿no? Con lo cual, cuando está constantemente saltando, tenemos que enfriarle. La forma de enfriarla muchas veces es a través de lo farmacológico, porque eso nos va a permitir tener un mejor control de la ansiedad en el corto, pero también en el medio y en el largo plazo, ¿no? Y eso sí que es importante. Yo creo que lo farmacológico es, como digo muchas veces, necesario, pero no suficiente, ¿no? Y sí que es verdad, Javier, que a mí me dicen mucho los pacientes, ¿no? Creo que también esto es una duda como muy ansiosa, ¿no? De estos pacientes, que es esto de, ¿y si me engancho a la medicación? Sí, es verdad que hay mucha miedo, ¿no? Al engancharse. De hecho, los únicos que tienen, dentro de los tratamientos que utilizamos en la ansiedad, solo hay un grupo de fármacos, que son las benzodiazepinas, que tienen un potencial adictivo. Y yo siempre les explico lo mismo. Digo, vamos a hacerlo bien, y si lo hacemos bien no tiene ningún riesgo. El problema es cuando, como comentábamos antes, ¿no? El paciente dice, pues con esto funciona, porque es cierto que es un ansiolítico eficaz, y entonces lo que hago es que solo, entre comillas, fío mi evolución al efecto que hace ese ansiolítico, esa benzodiazepina, en mi control de la ansiedad. Y si no consigo nada más, efectivamente, cada vez voy a necesitar más cantidad de ese fármaco para controlar los síntomas que siguen creciendo, ¿no? Entonces, al final, podemos caer en ese riesgo, pero no es un riesgo real si hacemos las cosas bien. Y lo que vamos haciendo es trabajar, y me parece que las benzodiazepinas son fármacos tremendamente útiles, tremendamente seguras, si se utilizan bien. Si no se utilizan bien, efectivamente, y lo fiamos todo al efecto del fármaco, pues podemos tener un problema, ¿no? De que nos enganchemos y que no seamos capaces de sobrellevar la ansiedad si no voy con mi pastilla dando vueltas, ¿no? ¿La ansiedad se cura? ¿Somos capaces de curar la ansiedad, María? Bueno, yo creo que la palabra curar no es la que yo utilizaría. Yo creo que la ansiedad se gestiona y se aprende a regular a lo largo de nuestra vida, entendiendo que hay situaciones que nos pueden desbordar y que esa respuesta de ansiedad, aunque provoque malestar, es una emoción humana también, ¿no? Entonces, de alguna forma todos la tenemos ahí. A veces se despierta más, a veces menos, y como decía, hay gente que tiene más predisposición a sufrirla que otras personas, ¿no? Creo que en ese aprender a gestionarla, cuando entendemos que somos personas que quizá tenemos cierta tendencia a experimentar esta ansiedad, eso de primeras hace que nuestra vida, el entenderlo hace que nuestra vida cambie y todo se coloque de otra forma, ¿no? Y sobre todo, creo que lo que hacemos es gestionarla gracias a lo que trabajamos en terapia muchas veces, ¿no? Sí que es verdad que creo que curar, como tú decías, esa ansiedad de manera solitaria me parece muy complicado. Entonces, con ayuda terapéutica sí que es verdad que aprendemos a... Yo siempre digo como si la colocáramos en una parcelita de nuestra vida, que ya no lo inunda todo ni lo controla todo, porque al final ese es el objetivo terapéutico, que la ansiedad deje de controlar la vida de los pacientes y que sean los pacientes los que gestionan esa ansiedad cuando aparece, ¿no? Entonces, sí que creo que se puede mejorar mucho la calidad de vida de los pacientes, muchas veces con acompañamiento psicológico y en muchas ocasiones también con farmacológico, como tú decías. Bueno, pues ya que vamos a ir cerrando este episodio de este podcast, ¿qué le decimos, María, a esta persona que nos está escuchando, viendo ahora y de repente se encuentra angustiada, ansiosa en su casa? Es decir, ¿cuál sería un poco ese mensaje que quieres trasladarles? Mira, yo lo primero diría, esto se va a pasar. Lo que me está pasando es muy desagradable, pero no es peligroso. ¿Vale? Y esto va a tener un rato en el que voy a estar agobiado, pero luego se va a pasar. Luego creo que es importante también el darnos cuenta de cómo nuestro cuerpo se activa cuando entramos en ese estado de alarma. Por lo tanto, yo siempre digo que las técnicas de como anclaje con nuestro cuerpo y con el presente son lo que más nos ayuda en esos momentos de mucha crisis, ¿no? Entonces, la respiración diafragmática, esta respiración, ¿no?, como profunda, lo primero que hace es que el cuerpo se calme. En el momento en el que el cuerpo se calma, el cerebro dice, wow, igual el león no está por aquí, ¿no? Entonces eso ayuda mucho. Luego, por otro lado, todo lo que tiene que ver con ese anclaje con el presente, como decíamos antes, la ansiedad es un miedo al futuro todo el tiempo. ¿Y si pasa esto? ¿Y si no? Situaciones horribles que me imagino. Cuando yo me anclo al presente, me doy cuenta que todo eso que me está imaginando es que solo está en mi imaginación, no es una realidad. Entonces, todo lo que tiene que ver con
estrategias de pues 5 cosas que veo, ¿no? En las habitaciones, 4 cosas que puedo escuchar, todas estas técnicas, ¿no? Que ahora en redes también se ven mucho, a veces nos pueden ayudar. Y luego sí que yo uso una visualización con los pacientes que creo que ayuda mucho, que es imaginarnos la ansiedad como si fuera una ola grande que viene hacia nosotros, ¿no? No se nos ocurría ponernos a pelear con esa ola, ¿no? Y a luchar con ella. Entonces, de alguna manera podemos o bien surfearla o dejarnos llevar un poco por la corriente y entender que la ola va a parar. Las olas no duran eternamente, ¿no? Entonces, el aprender a surfearlas y que cuando vemos que viene, bueno, tengo competencias para hacerlo, quizá me da un poco de miedo, no es lo que más me gusta hacer, pero sé que lo voy a poder surfear bien, ¿no? Entonces, yo creo que esas técnicas a los pacientes les pueden ayudar y sin duda que pidan ayuda. Si creen que esto les está desbordando, que pidan ayuda a un psiquiatra, a una psicóloga para poder afrontar esto, porque vivirlo de manera solitaria es difícil y es duro. Entonces, con acompañamiento todo se hace siempre más llevadero. Genial. Pues muchísimas gracias. Yo creo que ha quedado claro que entendamos que la ansiedad es una emoción normal que deja de serlo cuando aparece en momentos en los que no tiene ningún sentido. Es decir, tener ansiedad antes de un examen nos ayuda a hacerlo bien. Tener ansiedad de manera constante no te aporta nada el día a día. Puede ser muy constante en el tiempo o muy intensa, es decir, puede ser una ansiedad generalizada o picos y crisis de ansiedad, y que lo que es importante es no acostumbrarnos a vivir con ansiedad, sino intentar identificar porque esa ansiedad es excesiva y es algo que nos incomoda en nuestro día a día, y si no somos capaces de gestionarlo con nuestros propios recursos, pues desde luego siempre queda la opción de pedir ayuda. María, como siempre, muchísimas gracias y un placer. Gracias a ti, Javier.